Próximamente, Testigo Directo Editorial. Solo hay dos caminos para un pandillero. Solo hay dos: la cárcel o la muerte. El pasado y la historia criminal está pasando factura a muchos integrantes de las maras, las pandillas salvadoreñas. Incluso hay informes de algunos de ellos que jugaban con parte de los cuerpos de sus víctimas luego de cometer sus crímenes. Este es un reportaje de Daniel Hernández. Este es el destino que les espera a los pandilleros que han sido capturados durante el último año en El Salvador. Las próximas décadas las pasarán en el centro de confinamiento del terrorismo o la megacárcel, como se ha dado en llamar a la prisión más grande de Latinoamérica, con capacidad de albergar a unos 40,000 reos. Aquí son tratados sin piedad, tal como ellos trataron a sus víctimas. Se comenzaron a multiplicar y comenzaron a incrementar los niveles de violencia. Esta violencia que no tuvo límites y no tuvo paro, hasta llegar al grado de cometer homicidios continuamente sin reparo, descuartizar personas, desaparecer, enterrar jóvenes, y pues se llegaron a deshumanizar llegaron al grado máximo de deshumanización. Como lo que ocurrió hace casi 13 años en el municipio de Mexicanos en San Salvador, donde los pandilleros prendieron fuego a una unidad del transporte colectivo con decenas de pasajeros a bordo. 17 de ellos murieron entre las llamas, gritando y pidiendo ayuda, un auxilio que las maras les negaron. Lejos de eso, disparaban por las ventanas a los que intentaban escapar de ese infierno, y todo se debió a una venganza entre pandillas, un hecho que los salvadoreños jamás podrán olvidar. Sí, es algo tremendo, no se puede llamar de otra forma que es ser salvajes. Querían ellos salir y no los dejaban, dicen, entonces me imagino yo que debe haber sido tremendo la situación que ellos vivieron. La agonía, el sufrimiento, tanto para ellos como para las familias, pues el darse cuenta. Fue horrible, para mí en lo personal fue horrible, fue un atentado en contra del pueblo salvadoreño, pues de la ciudadanía honrada. Hace 7 años ocurrió otro hecho repudiable. Es conocida como la masacre de San Juan Opico, en la que 11 trabajadores de una empresa de energía eléctrica fueron secuestrados, torturados a machetazos. Sus verdugos se dieron el lujo de grabar sus muertes, imágenes impresentables que luego servirían de prueba contra ellos. Les quitaron la vida por el simple hecho de no ser de la zona y vivir en otras controladas por sus enemigos. Son crímenes que también han quedado grabados en las mentes de los salvadoreños. Esa masacre de ver la gente tirada en el suelo y que había sido macheteada, la había sido, bueno, ¿por qué no decirlo? Era cercenada de sus miembros. Y eso fue una de las cosas que veíamos la crueldad de la vivencia en El Salvador. Indignaba a toda la gente porque era muy cruel, era muy crudo y nos indignó casi a la mayoría de la población. No sé de dónde sacan el valor o la fuerza de hacer eso, la verdad es inhumano, pues nadie merece morir de esa forma, siento yo. Las pandillas también han protagonizado escenas dantescas. Aquí un grupo de ellos jugaba con una calavera de una de sus víctimas mientras se bañaban en una pila. Ay, me mordió el dedo, maje. Los mareros estaban bajo los efectos del alcohol y las drogas. Mostraban que no tenían el más mínimo respeto por la vida ni por la muerte. Muchos delincuentes son seguidores del mismísimo demonio y se sabe que realizan ritos satánicos. Tipos tienen pacto con el diablo. No sé en qué cabeza podría estar, queda solamente de un loco. Es por ese tipo de hechos sangrientos que muchos en este país centroamericano justifican las acciones tomadas por la administración del presidente Nayib Bukele, sobre todo en estos últimos 12 meses en los que han sido capturados más de 65,000 miembros de las pandillas.
Los protagonistas de esos hechos de barbarie ahora están tras las rejas en la megacárcel más grande del continente, ubicada en una zona agrícola a 70 kilómetros de la capital salvadoreña. Albergará unos 40.000 miembros de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla 18, en la que recibirán un trato de terroristas, al mismo nivel de los grupos más sanguinarios y extremistas del mundo, según anunció el mismo mandatario salvadoreño. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. Por hoy las medidas han dado resultado, pero no podemos dormirnos los laureles y decir que hasta ahí llegamos, porque esta es como la primera respuesta. El choque se ganó, la batalla contra las pandillas se está ganando, pero eso no significa que los problemas estructurales que llevaron a estas personas a meterse a la delincuencia o que propiciaron el ambiente para que delinquieran hayan desaparecido. Y es que los que antes eran como fieras sueltas y sin control, ahora más parecen leones enjaulados rumbo a un zoológico. Se está cayendo un trato como el que ellos se merecen. Aquellos rostros de desafío y amenazantes han sido cambiados por miradas hacia el suelo, sin la más mínima posibilidad de hacer contacto visual con otros reos y los custodios. Para este experto en seguridad, es un justo castigo por todas las fechorías cometidas. Unas medidas que procuran los derechos humanos, que hablan de que se están violentando las cosas, pero también hay una medida desde la seguridad pública. Y desde la seguridad pública uno puede interpretar que cuando crece la amenaza y el riesgo, la respuesta también del Estado debería ser de igual o más fuerte para poder controlarlo. Les vamos a demostrar quién manda. Que debería de haber pena de muerte aquí en El Salvador. Solo hay 2 caminos para un pandillero. Solo hay 2. La cárcel o la muerte. Una nueva forma de contar historias. Testigo Directo Editorial.